Eh, Muy buenas tardes a todos. Estamos en conexión con Silvén Pablo Rotelli, él es argentino, que nos va a contar desde Montpellier, Francia. ¿Estás oyendo, Sí, Pablo? te escuché cortado al principio, pero ahora está bien. Ah, bien. Y bueno, vamos a preguntarle cómo se está viviendo allá. ¿Cómo estás, Silvén? ¿Qué tal? Bueno, buenos días, bien, espero que vos también. Sí, bueno, ayer, como te decía recién cuando charlábamos antes de que empieces a grabar, se terminó la cuarentena en Francia y bueno, resulta que la gente que no puede hacer teletrabajo tiene que volver a trabajar y se amontonan en los colectivos porque no les queda otra, en los trenes, en los subtes. Y, y bueno, el problema es que cuando tenés una hora pico, tenés que sí o sí aumentar el servicio de trenes. Si no, necesariamente la gente se va a amontonar. Y no es lo que está sucediendo. Incluso hay lugares en los cuales se sigue la lógica contraria, se disminuye la frecuencia de trenes, pensando que la gente, como hay menos trenes, va a privilegiar otros medios. Y no privilegia otros medios porque no le queda otra que tomar el tren. También podrían pedirle, por ejemplo, a los empleadores que toleren que el trabajador llegue 2 horas tarde. Así se evita la hora pico. Pero no, eso tampoco lo hacen. Entonces, bueno, ayer la gente salió masivamente a la calle, eh, pero sin medidas de protección adecuadas, porque no hay. Hay muy pocas máscaras, no hay tests casi en Francia. Marruecos da máscaras gratis, por ejemplo. España las distribuye en el subte y en Francia no hay. Tiene que ver esto de que algo me había llegado, algo de que las fábricas de máscaras francesas se ubicaron en Túnez y por eso también hay una escasez. Claro, hubo mucha delocalización durante estos últimos años, pero aún así hay un montón de fábricas textiles que están en Francia que el gobierno hubiera podido solicitar o por fuerza de ley o con todo tipo de contrato público para fabricar masivamente máscaras desde el principio de la pandemia. Y eso el gobierno no lo hizo. Y recién, hace 10 días, cuando se anunció la fecha del final de la cuarentena, el primer ministro, Edouard Philippe, dijo que iban a empezar a solicitar las fábricas francesas. O sea, el coronavirus, la pandemia empezó en diciembre, estamos en mayo y recién ahora van a solicitar las fábricas. Entonces, lo que está pasando es que se armó toda una especulación con las máscaras. De hecho, no quieren controlar los precios porque si no, dicen, la excusa oficial es que si controlan los precios de las máscaras, se frenaría la innovación. ¿Pero qué innovación? Estamos hablando de máscaras, de barbijos. Cuando digo máscaras es barbijos. Entonces, bueno, estamos en presencia de supermercados que venden barbijos que cuestan 100 veces más de lo que se vendían antes de la pandemia. Gente que no los puede comprar, evidentemente, porque una familia de 4 personas no le da el presupuesto, por ejemplo. O ponerle, no sé, algún padre o madre soltero con 2 hijos, no le da el presupuesto, simplemente. Entonces, uno se pregunta que qué pasó con los stocks y qué pasó con la distribución. Porque cómo puede ser que falten barbijos en los hospitales públicos y los supermercados hayan podido importar barbijos. Entonces ahí nuevamente hay una falta del Estado que privilegió el sector privado en detrimento de los que más lo necesitan. Uh-huh. Y con respecto al funcionamiento del sistema sanitario de salud, en lo que viene, ¿no?, transcurriendo de la pandemia, ¿cómo la están pasando los sectores de menos recursos? Bueno, la verdad, los sectores de menores recursos son los que están más expuestos, porque cuanto menos. Lo mismo sucede en Argentina, cuando hay hambre no hay cuarentena, ¿viste? Bueno, es muy parecido. Sin embargo, acá teníamos un sistema de hospitales públicos muy poderoso, muy potente en los años 70, con un sistema de seguridad social que es general, o sea, no depende de tal o cual sindicato, por ejemplo, no hay una obra social por sindicato. Vos te enfermás y se te cura independientemente de tus ingresos, en cualquier parte de Francia. Y eso es lo que daba mucha seguridad. Pero esto lo están desmantelando poco a poco para tender hacia un modelo norteamericano, donde la salud es privada. Entonces ahora tenemos un modelo mixto con mutuales privadas y la seguridad social general. El tema es que siempre que se hace
siempre que si sale una ley nueva es para desfinanciar la parte pública. Entonces, hoy por hoy, los hospitales que atendieron a decenas, a centenas de miles de personas en el cuadro del coronavirus, más todas las demás patologías, bueno, siguen funcionando por el trabajo gratuito de las enfermeras, de los enfermeros, de las médicas y los médicos. Porque las horas extra no las pagan y no las van a pagar, de hecho. Ya estuve hablando con varias enfermeras y me han dicho que no le van a pagar las horas extra. eh, y bueno, quedó así. Entonces, claramente el sistema está funcionando únicamente por la solidaridad, digamos, popular. Si no, esto no podría haber funcionado. Y bueno, como el gobierno no tomó las medidas necesarias para contener la propagación del virus desde el principio, evidentemente llegamos a situaciones en que los médicos, aplicando un protocolo, tenían que identificar a quién dejaban morir y a quién intentaban salvar. ¿Eh? O sea, por ejemplo, una persona de cierta edad con un cuadro coronario, probablemente la iban a dejar morir para privilegiar a un joven. Terrible. Bueno, Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que decía, estábamos hablando en el programa también anteriormente, en un bloque grabado, sobre la entrevista a Naomi Klein, lo que piensa Naomi mm, Klein y Angela Davis, que dieron una entrevista ante Majority Rising, bueno, una organización, ¿no? Y lo que decían eran principalmente Naomi, es este virus llega y tiene tanta, ¿no? Se difunde más y todo ante sistemas inmunológicos débiles, ¿no? mm, Justamente hablando de esto, de cómo están los sistemas de salud desfinanciados por el neoliberalismo. Hasta claro, claro. los mejores, ¿no? Como estás contando el caso de Francia. Sí, 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 Eh, totalmente. ¿Y qué pasó con las resistencias? Porque no venimos de una época de normalidad, ¿no? Venimos de una época de muchos conflictos y sobre todo en Francia. ¿Qué pasó con esas resistencias, con esos movimientos ante, bueno, la llegada de la cuarentena? Claro, la última vez que habíamos hablado era justamente acerca de los chalecos amarillos. Bueno, con la cuarentena obviamente no hubieron manifestaciones ni ninguna movilización popular. Sin embargo, hay una que está previsto, respetando las distancias y con barbijos, o sea, supuestamente con barbijos, he dicho que no, si se consiguen. Pero bueno, en todo caso van a intentar respetar las distancias, hacer una marcha el 16. El Bueno, 16. el 16 de mayo. El 16 de mayo. Entonces, si bien yo pienso que la contestación es totalmente legítima y que algo hay que hacer, eh, eso va a propagar el virus. Y en la opinión pública, ¿qué va a aparecer? Van a aparecer los chalecos amarillos propagando el virus. Entonces, políticamente no es una buena jugada, hoy por hoy. Es, por ejemplo, imagínate, el personal hospitalario tenía todas las razones de ponerse en huelga, pero si lo hacía en plena pandemia, iba a perder todo tipo de negociación y además iba a perder apoyo popular. Entonces, y además, más allá de eso, cuando hay tantos muertos por evitar, en general ya no importa ni la plata ni nada. Se actúa más bien por convicción y es exactamente lo que están haciendo. Sin embargo, luego el gobierno sí va a tener que rendir cuentas, y cuentas a nivel jurídico, porque ya se están armando un montón de causas hacia distintos miembros del gobierno y distintos miembros de intendentes, consejeros, etcétera, porque no están tomando y ni han tomado las medidas necesarias. Y entonces son responsables indirectamente de decenas de miles de muertos. En Francia tenemos 27.000 muertos y contando, y eso tomando en cuenta el hecho que se respetó una cuarentena más o menos estricta. Tengo la sensación que en Argentina es más estricta la cuarentena. Acá podías hacer deporte, podías, bueno, ir a hacer las compras, podías pasear el perro, esas cosas. Eh, Sí, y ¿no? también la manera de aplicar la cuarentena, más allá de lo que dices, lo que puedes hacer, yo la verdad no me crucé con casi ningún policía en los 2 meses de cuarentena. Y sí fui a hacer las compras, por ejemplo. Ujú. Entonces, cuanto más avanzaba, más la gente salía a la calle. Y no estoy diciendo que, bueno, qué malos que son, pero eso para mí es producto de la incertidumbre que había respecto a la comunicación gubernamental, que ha cambiado de versión cada semana respecto al final de la cuarentena, a los barbijos,
a cómo se va a gestionar esta crisis. Entonces, evidentemente, el gobierno pierde credibilidad y la gente ya no aplica las medidas. Uh-huh. Viste, con respecto a lo que será la pospandemia, bueno, sabemos que hay bloques del neoliberalismo mundial que se están reorganizando fuertemente, ¿no? Sí. Por ejemplo, dirigidos por Henry Kissinger, por Bueno, ya le Bannon. queda poco a Kissinger. No, sin ni hablar. Bueno, Bannon, el dueño de Cambridge Analytica, que están, ¿no? Estarían llamando, comunicándose, reorganizando a políticos, por ejemplo, en Francia, como Marine Le Pen, o sea, la ultraderecha, ¿no? Como el político de Santiago Abascal, de Vox, de España, Sí. etcétera. Bueno, Víctor Orbán, de Hungría. Esta gente se está reorganizando porque, ¿no? Ante lo que va a venir después, que también van a ser muchas demandas, ¿no? Contra la inequidad, contra todo lo que ha quedado al descubierto en esta crisis. Se habla en Francia del nuevo, de posibilidades de una reorganización al estilo Green New Deal, de otro tipo de reorganización. Sí, se habla, se habla. De hecho, lo que acabas de mencionar son dos de las, digamos, 3 o 4 opciones que se podrían ver en los próximos años. La opción 1 sería seguir haciendo neoliberalismo eh, con gasto público que va a aumentar el déficit. De hecho, el déficit de Francia estaba en 3%, ahora va a pasar al 7% del PBI. La deuda pública va a pasar del 100% al 130%. Y la opción 1 sería que los pueblos paguen, como siempre. O sea, los planes de reactivación económica se van a financiar con deuda pública a tasa muy, muy baja, pero igual es deuda pública. Y luego van a aplicar medidas de austeridad con la excusa de esa deuda pública. La opción 2, que sería precisamente la opción de la extrema derecha, es la opción 2 de la oligarquía, digamos. La oligarquía europea prefiere gobiernos de extrema derecha, por más que se restrinjan las libertades individuales, que de hecho ya están siendo restringidas hace años, eh, a que se pongan en cuestión sus propios intereses. Entonces la opción del Green New Deal, bueno, también hay muchas maneras de aplicarla, ¿no? Pero una manera radical de aplicarla sería, por ejemplo, que el Banco Central Europeo monetice las deudas públicas, porque el Banco Central Europeo está comprando bonos emitidos por los estados en el mercado secundario, o sea, se los compra a tenedores privados, pero bueno, al fin y al cabo es el Banco Central Europeo el acreedor de los estados. Bueno, ¿qué impide que el Banco Central Europeo deje de ser acreedor simplemente diciendo, bueno, te perdono la deuda? Si, de todas maneras, los estados son los accionistas del Banco Central. Entonces, eso sería una disminución de la deuda sin necesidad de ajustar bueno, de sofocar, digamos, el futuro de los que ahora están naciendo y de la gente que va a buscar laburo, porque la tasa de desempleo está, en Francia, por ejemplo, está por explotar. Aún no explotó en las estadísticas oficiales porque hay un programa que se llama el desempleo parcial, que hace que el Estado se sustituye al empleador para seguir pagando sueldos a condición que el empleador no despida al trabajador. Entonces, eso es muy útil en tiempos de crisis cortas, pero esto va a durar. Entonces, como acá tenemos una crisis inédita de oferta y demanda y que además va a derrumbar el sistema financiero si no se lo salva con intervenciones directas, y si el sistema financiero se derrumba nuevamente va a afectar la economía real. Bueno, tenemos como una triple crisis al mismo tiempo. Es como todas las etapas de la crisis del 2008 al mismo tiempo, sucediendo al mismo tiempo, a la cual se suma una crisis de oferta, porque hoy por hoy las capacidades productivas han sido afectadas por la cuarentena. Entonces, los planes, digamos, clásicos de reactivación económica, que vendría a ser un plano de demanda, por ejemplo, no son del todo eficaces. O sea, el multiplicador keynesiano es muy bajo en este momento. Entonces, la opción del Green New Deal debería, por ejemplo, realmente poner en cuestión intereses privados y concentrados en beneficio de las mayorías. La opción del Banco Central Europeo simplemente anulando deudas es una, pero ¿eso qué significa? Significa que los tenedores privados, bueno, ya no pueden lucrar tanto con la deuda pública. Eh, También tenés muchas otras opciones que se están
pensando, como, por ejemplo, el Estado interviniendo directamente en la economía, nacionalizando parte del sector bancario, que de todas maneras, si no se nacionaliza en algún momento, va a terminar en crisis y quebrando. O sea, ya se nacionalizaron bancos. El tema es que se volvieron a privatizar para que hagan exactamente lo mismo con plata del Banco Central después del 2008. Así que bueno, todas esas opciones están en la mesa, pero para aplicarlas tiene que ganar un gobierno que no sea ni de extrema derecha ni ordoliberal. Claro. ¿Cuándo tienen elecciones o en qué momento tendrían posibilidades Bueno, en Francia las elecciones son cada 5 años y las próximas tendrán lugar en el 2022. Y el panorama político por ahora no es tan claro, o sea, porque la opción del Green New Deal sería, digamos, eh, aplicada y reivindicada por un partido que reivindica la soberanía nacional. Eso significa que dentro del cuadro de los tratados europeos es imposible que un país pueda financiar la transición ecológica, porque esos tratados, digamos, retiran la posibilidad de tener una política, me sale la palabra en francés, budgétaire, presupuestaria, una política presupuestaria soberana. O sea, todos los presupuestos nacionales tienen que estar validados por las instancias europeas. Y como está el famoso 3% máximo de déficit para estabilizar, digamos, la zona monetaria, bueno, en algún momento, o sea, si vamos hasta digamos, el final de la lógica, en algún momento se tiene que poner en cuestión el euro mismo. Claro. Eh, entonces, si se pone en cuestión el euro, bueno, se termina la Unión Europea, se termina la zona euro, etc. Sin poner en cuestión el euro, eh, hay un margen de maniobra, pero hay claramente tratados que vamos a tener que no respetar, o sea, desobedecer a ciertos tratados. De hecho, Alemania lo ha hecho la semana pasada, porque la Corte Suprema Alemana rechazó una medida del Banco Central Europeo que es de comprar deuda pública más allá de un cierto umbral, que hasta ahora era el 33% máximo que podía comprar de cada estado, y bueno, en tiempo de crisis claramente los estados tienen que aumentar el gasto público, el mal llamado gasto público, de hecho, porque también hay inversión pública dentro de ese gasto, y de hecho el déficit público es un superávit privado, así que tampoco le conviene al sector privado que se reduzcan tanto los déficits. Bueno, el Banco Central, la Corte Suprema Alemana rechazó esa medida. Entonces, bueno, se están dislocando todas las instancias europeas y queda muy claro que la supuesta solidaridad sobre las cuales se construyeron nunca existió. Nunca existió. Te tomo otro ejemplo, los Corona Bonds, que es una mutualización de bonos emitidos a nivel europeo. O sea, por ejemplo, lo que se mutualiza en realidad es el riesgo, o sea, una tasa de interés que corresponda a, digamos, la media de los riesgos de default de cada país. Entonces, el de Italia no es lo mismo que el de Alemania. Entonces, los alemanes estarían emitiendo deuda a una tasa de interés un poquitito más elevada de la que están emitiendo ahora, que es, a veces emiten una tasa de interés negativa. Entonces, los alemanes dijeron no. Y siempre que aparece esa opción en la mesa para financiar finalmente el desastre que se ha hecho en los países del sur, los países del norte dicen que no porque no quieren ni mutualizar esa pequeña tasa de interés. Entonces, claramente, si no hay ninguna muestra de solidaridad entre países, la unión no tiene ya sentido. Y en algún momento van a haber rupturas unilaterales, por ejemplo en Italia. Si en Italia hoy por hoy la opinión pública está acercándose al umbral del 50% de rechazo a la Unión Europea. El Brexit ya tuvo lugar. Bueno, si siguen con la misma política, van a seguir teniendo los mismos resultados. El problema es que esas salidas se hacen con gobiernos de derecha o de extrema derecha. Ese es el problema. Y la otra opción, para oponerles digamos, esa potencia discursiva que tienen esos gobiernos, que es soberanía nacional, etc., la otra opción es soberanía nacional de izquierda, una soberanía nacional inclusiva. Porque la tercera opción, que era hasta ahora la que eligió, digamos, la que eligieron los partidos tradicionales de izquierda en Francia, era liberalismo europeo y en el discurso vamos a hacer un poco de reparto, pero eso ya el electorado ya no le alcanza, porque sabe muy bien que de todas maneras manda a la Comisión Europea. Entonces, lo que quiero decir es que la opción salida, no puede ser el monopolio de la derecha. Ujú.
y la salida va a tener que llevar transformaciones profundas, ¿no? No Sí. cuestiones superficiales de No, alguna claro. pequeña distribución. O sea, si es salir para hacer lo mismo, no sirve para nada, claramente. Exactamente. Claramente. Bueno, como franco-argentino, te voy a preguntar cómo ves en Argentina también, ¿no? Estamos, todo lo que se discute mundialmente, con sus distintas, ¿no?, situaciones y matices locales, en Argentina estamos ante la negociación de la deuda, que es clave Sí, en la economía, y recientemente fue rechazada la oferta que presentó el ministro Guzmán. sí. ¿Cómo ves nuestra situación y cómo te parecería que habría que seguir? Bueno, hoy por hoy los acreedores rechazan la opción porque esperan una mejor oferta, pero la relación de fuerzas es exactamente la misma y yo creo que ahora la lógica de aquella época de Kirchner, que cuando dijo los muertos no pagan, bueno, hoy es más actual que nunca. O sea, los acreedores tienen que aceptar hoy por hoy la reestructuración de la deuda porque uno, si no, Argentina hace default y si se ponen los bonos, bueno, no sé, lo van a tener que vender al 10% de su valor en el mercado secundario. Y la otra opción, ¿cuál es? Es de Argentina, digamos, la ventaja en esto de Argentina es que hoy por hoy en el mercado secundario esos bonos, esos mismos bonos que han sido emitidos durante los 4 años nefastos del macrismo, se están vendiendo a precios muy inferiores al precio a los cuales han sido emitidos. Entonces, hoy por hoy un acreedor, ¿qué hace? O lo vende en el mercado secundario, ponele al 50%, o acepta la reestructuración. La reestructuración, en general, comprende que se lo compre ese bono a un poquitito más de lo que se está vendiendo en el mercado secundario. Entonces, ahí el acreedor ganaría. El tema es que ellos lo quieren todo y lo quieren ya. Entonces, quieren el 100% o el 90%, etcétera. Bueno, y lo más extremo, bueno, son los fondos buitres. Por suerte, esta vez no se emitieron bonos en jurisdicciones norteamericanas, lo cual hubiera hecho que un nuevo Gresa hubiera podido aparecer. Eh, Sin embargo, por otro lado, la reactivación económica en la Argentina va a ser extremadamente difícil. No sé, eh, a ver, lo que más me molesta de esto es que se, se han... no es que quiero siempre echarle la culpa al gobierno anterior, porque eso ya el gobierno anterior lo hacía, ¿me entendés? Eso es típico, digamos, elemento discursivo de, bueno, hoy gobierno, todo es culpa del gobierno anterior. Pero el hecho es que si vos no tomás en cuenta digamos, las trabas estructurales de los países latinoamericanos, que es un déficit crónico de la balanza de pagos, de la balanza comercial, quise decir, bueno, necesariamente van a haber más dólares que salen de la economía que dólares que entran. Entonces, tarde o temprano, la deuda va a aumentar. Salvo si vos impedís que esos dólares salgan. Era el cepo. De hecho, Macri volvió a poner el cepo. No te digo que es excepcional el cepo, pero ¿cuál es la otra opción? Diversificar la economía. Sí, bueno, hace 2 siglos que intentamos, no es tan fácil. Bueno, eh, entonces, lo que quiero decir es que se aplicó una política de endeudamiento drástico que además no cumplió con el objetivo de reducir la inflación, al contrario, la aumentó, y ahí los liberales quedan como unos estúpidos, porque el déficit primario pasó del 7% del PBI al 0,5%, que supuestamente era una gran fuente de inflación, y sin embargo la inflación aumentó, porque se depreció el peso, y se depreció el peso porque Macri liberalizó el mercado cambiario y liberalizó el mercado de capitales. Entonces, desestructuró todo tipo de control que podíamos tener en esta tormenta y hoy lo está pagando Fernández. Entonces sí, hoy sigue habiendo inflación porque hay una inercia inflacionaria de la cual no es responsable Alberto Fernández. Entonces, en la derecha argentina que dice, mira, con Fernández tenemos inflación y el peso llega a 100. Y bueno, sí, pero ¿qué es lo que causó esto? A ver si me entendés. ¿Qué es lo que causó esto? Y ahí ya para que la derecha reconozca que no es culpa de Fernández, es imposible. Por suerte vi que el Fernández hoy tiene bastante aprobación en las encuestas y que, bueno, creo que es el país de América Latina que mejor está gestionando la pandemia. Si miramos únicamente la cantidad de muertos y infectados, si comparamos con Chile, con Ecuador, con Brasil, incluso Rusia. En Rusia se han disparado la cantidad de muertos. Y bueno, ni hablar de Estados Unidos, ni hablar de Estados Unidos. Estados Unidos es el modelo a evitar, claramente. Vayan a trabajar, no me importa nada, y si no tenés plata no te curás. Bueno, el tema es que si vos no curás a los pobres, y bueno, el virus sigue circulando. Ahí te das cuenta que la solidaridad nacional tiene sentido. Tiene sentido. O sea, no es cada uno por su lado.
Sí, en Argentina creo que estamos, hay una opinión pública que reconoce, digamos, que la actuación es muy eficiente, ¿no? Que lo que se está haciendo realmente nos está dando resultados. Pero también tenemos, bueno, operaciones mediáticas, en fin, no está Sí, todo un clásico, sí, siempre. sí, lo de siempre, sí, sí, lo de Bueno, te siempre. agradecemos muchísimo tu comunicación, como Bueno, siempre, gracias a vos. y estamos en contacto. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chao.